Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día, lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 26 y el versículo 33. El Salmo 39. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Y del Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículos 1 al 10. Nos dice el apóstol San Pablo: Hermanos, siguiendo entonces con las advertencias, no puedo alabar el que sus riñones les perjudiquen en lugar de aprovecharles. En primer lugar, me he enterado de que cuando se reúnen en asamblea, hay diversos grupos entre ustedes, y en parte lo creo, pues es conveniente que haya diversos grupos entre ustedes para que salga a la luz los auténticos cristianos. El caso es que cuando se reúnen en asamblea no es para comer la cena del Señor, porque cada cual empieza comiendo su propia cena y así resulta que mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. Pues, ¿es que no pueden comer y beber en sus propias casas? ¿En tan poca estima tienen a la iglesia de Dios? ¿No les que no les importa avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué voy a decirles? ¿Esperan que los felicite? Pues no es para felicitarlo, porque lo que a mí me toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber que Jesús, el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, háganlo en memoria mía. Así pues, siempre que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncien la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, hermanos míos, cuando se reúnan para comer la cena del Señor, espérense unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del capítulo 11 de la carta de San Pablo a los Corintios, de la primera carta, allí el apóstol pone de manifiesto cuánto o cuán difícil era para la comunidad comprender el sentido de la celebración de la cena del Señor, porque se hacía dentro del contexto de la cena de la fraternidad comunitaria. Y como la iglesia no tenía templos, los templos eran paganos y por lo tanto la iglesia se reunía en lo que es realmente el sentido de eclesia, reunión de hermanos en las casas, lógicamente de los más pudientes, que eran la casa de los ricos y que eran amplias por sus salones, por sus lugares, por sus atrios o por sus patios internos. Por eso, cuando se reunían, ¿quiénes tenían tiempo? Los que tenían un poder adquisitivo, los ricos, y por lo tanto se reunían con tiempo a celebrar la comida, la cena, para después terminar en comunidad celebrando la Eucaristía. Y Pablo amonesta eso. Esto no puede ser, porque la comunidad de Corintios tenía distintos grupos sociales y muchos eran pobres, trabajadores, por su trabajo no llegaban a tiempo, por lo tanto no podían participar de esta cena y lógicamente después, cuando ya prácticamente el alcohol los había embriagado a unos, los otros estaban pasando hambre.
y él allí entra en una tradición. Dice el texto, lo que yo recibí, lo transmití. Se une así a la tradición genuinamente apostólica de Cristo Jesús sobre la celebración de la Eucaristía. Es el texto más antiguo que tenemos de donde se relata justamente el hecho de la celebración eucarística del Señor, la memoria. Por eso es un memorial, no es recordar solo, sino es hacer presente. Por eso termina diciendo Pablo, cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía, dice el Señor. Por lo tanto, es el memorial lo que actualiza la presencia del Señor. Qué importante es comprender eso también en nuestras celebraciones. Y es importante comprender para entender que la celebración eucarística no es cumplir, sino es participar y vivir. Justamente eso es el gran sentido de ese hacer memoria. Por eso los exégetas señalan que Jesús no pretende dejar aquí un testamento cualquiera, sino es el memorial. Eso es. Por eso es una memoria eficaz y actualizadora de lo que el Señor ha hecho. Es celebrar y participar de la cena del Señor. No puede ni debe ser alterada esta dimensión de convivencia de la Eucaristía, el convivo, el compartir, justamente como el Señor lo ha hecho. Es fundamental para nosotros comprender esto de la memoria y de lo que Pablo recibió, lo transmitió, el sentido apostólico de todo el acontecimiento. Por eso, este texto de San Pablo es el más antiguo sobre el relato de la cena del Señor. Ojalá nosotros cada día descubramos el sentido hermoso de la Eucaristía para actualizarlo, para vivirlo en nuestra vida y así dejarnos transformar por esa palabra de vida que es presencia de Cristo muerto y resucitado, vivo en medio nuestro. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un feliz lunes y un buen comienzo de semana.